¿Sabías que existe una fotografía que quiero contarte? Fue tomada en una noche despejada del desierto en 1952 en la cima de la montaña Palomar, en el sur de California, cuando un astrónomo apuntó un telescopio de 48 pulgadas hacia una región específica del cielo y capturó la luz de miles de estrellas en una sola placa de vidrio. Ahora bien, las placas fotográficas tienen algo maravilloso. Son extraordinariamente estables, las revelas, las almacenas con cuidado y la imagen que contienen puede durar décadas, incluso siglos. Esa fotografía de 1952 todavía existe. Puedes sacarla de un archivo, sostenerla frente a la luz y observar exactamente cómo se veía el cielo sobre California hace más de 70 años. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Hace algunos años, un grupo de astrónomos liderado por una investigadora llamada Beatriz Villarroel decidió hacer algo bastante ingenioso. Tomaron esas antiguas placas fotográficas de la década de 1950 y las compararon punto por punto, estrella por estrella, con imágenes digitales modernas de exactamente las mismas regiones del cielo, las mismas coordenadas, la misma profundidad, la misma exposición. Todo fue emparejado con el mayor cuidado posible. La pregunta era simple, ¿había cambiado algo? ¿Podrías pensar que la respuesta sería obviamente no? El universo es tan vasto, tan antiguo y tan inmensamente viejo que en la escala temporal de una vida humana, incluso en 70 años, prácticamente nada debería cambiar. Las estrellas viven millones, miles de millones e incluso billones de años. La luz que nos llega ha viajado durante siglos. La idea de que algo significativo pudiera ocurrir en tan solo 7 décadas parece casi absurda, pero eso no fue lo que encontraron. Lo que encontraron, y quiero que te detengas un momento a pensarlo porque es profundamente extraño, fue que aproximadamente 100 objetos que eran claramente visibles en las placas de 1952, objetos que parecían estrellas ordinarias, objetos que dejaron señales brillantes e inconfundibles sobre la emisión fotográfica, hoy han desaparecido. No son más débiles, no se han movido, no han cambiado, simplemente desaparecieron como si alguien hubiera extendido la mano hacia el cielo y las hubiera borrado. Y entonces surge la misma pregunta que se hicieron los astrónomos, una pregunta que, francamente, encuentro fascinante. ¿A dónde fueron? Porque las estrellas no deberían hacer esto. Las estrellas no simplemente desaparecen. Y aquí hay algo fundamental que debemos comprender. Cuando una estrella muere, cuando alcanza el final de su vida y agota su combustible nuclear, no desaparece, se transforma, se convierte en algo diferente, algo que todavía podemos observar y detectar. Si la estrella tiene una masa pequeña o mediana, algo parecido a nuestro Sol, no explota violentamente. Se hincha hasta convertirse en una gigante roja. Expulsa sus capas externas formando una hermosa nube brillante de gas, que llamamos nebulosa planetaria, y deja atrás un núcleo caliente y extremadamente denso. Una enana blanca que continúa brillando durante miles de millones de años. La estrella no desaparece, simplemente cambia de forma. Pero, ¿qué ocurre si la estrella es mucho más masiva, 10 o 20 veces la masa del Sol? Entonces ocurre uno de los espectáculos más impresionantes del cosmos. La estrella agota su combustible. Su núcleo colapsa de manera catastrófica y las capas exteriores se precipitan hacia el centro, a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Luego rebotan sobre el núcleo comprimido y producen una explosión inimaginable. Eso es una supernova, y es difícil exagerar lo brillante que puede llegar a ser una supernova. Durante algunas semanas puede brillar más que una galaxia entera, compuesta por cientos de miles de millones de estrellas. Cuando una supernova apareció en nuestra propia galaxia en el año 1054, fue observada y registrada por astrónomos chinos y por pueblos indígenas de América del Norte. Cualquiera que mirara el cielo podía verla. El remanente de aquella explosión sigue expandiéndose hoy. Lo conocemos como la nebulosa del Cangrejo, y aún puede observarse con telescopios relativamente modestos. Así que si una de aquellas estrellas hubiera explotado como supernova entre 1952 y la actualidad, lo sabríamos. Todo el mundo lo sabría, sería imposible ignorarlo. Y si la estrella fuera todavía más masiva, unas 25 veces la masa del Sol o más, entonces, después de la explosión, quedaría un agujero negro. Ahora bien, los agujeros negros son oscuros, por supuesto, pero no son invisibles. Si existe gas o alguna estrella cercana, el agujero negro atrae esa materia hacia sí. A medida que el material cae, se calienta hasta millones de grados y emite enormes cantidades de radiación en rayos X y ultravioleta.
Podemos detectar esas señales. Tenemos telescopios diseñados específicamente para encontrarlas. Por lo tanto, un agujero negro recién formado tampoco pasaría desapercibido. Y sin embargo, tenemos estas estrellas desaparecidas, puntos brillantes registrados en 1952, ausentes hoy, sin nebulosas, sin restos de supernovas, sin nuevas fuentes de rayos X, nada, solo vacío. Ahora bien, debo ser honesto porque eso es lo que exige la ciencia. La primera explicación, la más aburrida pero también la más importante, es que aquellas antiguas placas fotográficas pudieran contener errores. Quizá un rayo cósmico golpeó la emulsión, quizá había polvo sobre la lente, quizá un asteroide atravesó accidentalmente el campo de visión durante la exposición. Estas cosas ocurren constantemente, y de hecho, cuando el proyecto Vasco, cuyo nombre significa fuentes que aparecen y desaparecen durante un siglo de observaciones, comenzó a analizar los datos cuidadosamente, la mayoría de los candidatos desaparecieron de la lista. Muchos resultaron ser defectos, otros eran errores de observación. La lista se redujo una y otra vez, pero incluso después de eliminar todos los casos dudosos, permaneció un pequeño grupo residual, un puñado de objetos, quizá una docena. Objetos que parecían auténticas estrellas y que hoy no tienen ninguna contraparte detectable, incluso utilizando telescopios muchísimo más sensibles que los disponibles en 1952. Y esos son los casos que resultan difíciles de ignorar, los que mantienen despiertos a los astrónomos, porque en un universo gobernado por las leyes físicas que creemos comprender, esto simplemente no debería estar ocurriendo. Pero la historia no termina aquí, porque el titular "Las estrellas están desapareciendo" es solamente la mitad del misterio. La otra mitad es aún más inquietante. Algo podría estar borrando estrellas del cielo, y algo se está acercando a nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué podría venir hacia nuestra región del espacio? Y más importante todavía, ¿por qué debería importarte? Para responder, debemos retroceder mucho más atrás, no hasta 1952, sino más de 2 siglos, cuando un hombre llamado William Herschel observó la Vía Láctea y notó algo extraordinariamente extraño. Herschel era un personaje fascinante. Comenzó su carrera como músico y compositor, pero terminó convirtiéndose en uno de los astrónomos más importantes de la historia. Sin temoscomente descubrió el planeta Urano, construyó algunos de los telescopios más grandes jamás vistos, y pasó incontables noches observando el cielo junto a su hermana Caroline. Mientras estudiaba la banda luminosa de la Vía Láctea, notó algo peculiar. No era uniforme. Había regiones brillantes donde las estrellas parecían concentrarse y regiones oscuras donde parecían faltar por completo. En algunos lugares aparecían enormes manchas negras, vacíos aparentes en medio de un océano de estrellas. Herschel pensó que aquellas zonas eran exactamente lo que parecían, agujeros. Llegó a escribir una frase memorable: "Seguramente esto es un agujero en los cielos". Es una expresión hermosa porque refleja perfectamente nuestra intuición. Si observamos oscuridad donde deberían existir estrellas, asumimos que no hay estrellas allí. Pero Herschel estaba equivocado, y tardamos más de un siglo en comprender por qué aquellas regiones oscuras no eran vacíos. Eran exactamente lo contrario. Eran algo frío, algo denso, algo situado entre nosotros y las estrellas. Lo que Herschel estaba observando eran nebulosas oscuras, gigantescas nubes de gas y polvo interestelar capaces de bloquear completamente la luz de las estrellas situadas detrás de ellas. Y aquí surge una pregunta fascinante. Si el polvo interestelar puede ocultar estrellas, ¿podría también ocultarlas con el tiempo? ¿Podrían las nubes desplazarse lentamente por el espacio, revelando algunas estrellas y escondiendo otras? ¿Podría eso explicar las estrellas desaparecidas? Es una hipótesis razonable, pero para responderla debemos entender que el espacio entre las estrellas no está vacío. Está lleno de gas, polvo, campos magnéticos y partículas energéticas. Todo ello forma lo que los astrónomos llaman el medio interestelar, y nuestro sistema solar se encuentra actualmente dentro de una enorme cavidad conocida como la burbuja local, una región relativamente vacía, creada por antiguas explosiones de supernovas que barrieron gran parte del gas y el polvo hace millones de años. Dentro de esta burbuja existen pequeñas nubes de material interestelar. Una de ellas recibe un nombre encantador: la pelusa local, si realmente se llama así. Nuestro sistema solar se encuentra dentro de ella, y además nos estamos moviendo. Orbitamos el centro de la galaxia a unos 230 kilómetros por segundo,
y mientras viajamos, atravesamos distintas regiones del medio interestelar. De hecho, nos dirigimos lentamente hacia otra nube llamada la nube G. Y aquí aparece una idea inquietante. Algo realmente viene hacia nosotros, o para ser más precisos, nosotros nos dirigimos hacia ello. En algún momento, dentro de miles de años, entraremos en esa nube cuando ocurra la heliosfera. La burbuja protectora creada por el viento solar que rodea nuestro sistema solar se comprimirá. Más radiación cósmica podrá penetrar en nuestra región del espacio. Las condiciones alrededor de la Tierra cambiarán ligeramente. Nada apocalíptico, nada inmediato, pero suficiente para recordarnos que vivimos dentro de una galaxia dinámica y cambiante. Sin embargo, incluso estas nubes no parecen capaces de explicar las estrellas desaparecidas. Las nubes de polvo suelen provocar un oscurecimiento gradual, no una desaparición completa en apenas unas décadas. Y eso nos obliga a considerar posibilidades mucho más extrañas. Posibilidades que van más allá del polvo interestelar ordinario. Posibilidades que implican objetos oscuros, invisibles y todavía desconocidos que podrían estar moviéndose entre las estrellas. Y es precisamente aquí donde la astrofísica moderna comienza a explorar algunas de las ideas más inquietantes jamás concebidas. Ideas sobre lo que podría estar oculto en los espacios oscuros entre las estrellas. Ideas sobre regiones del universo que apenas hemos comenzado a comprender. ¿Te has preguntado alguna vez qué podría estar realmente acechando en la oscuridad del espacio profundo? ¿Te has preguntado alguna vez qué podría estar realmente acechando en la oscuridad del espacio profundo? Porque cuando los astrónomos observan el universo, hay algo que descubren una y otra vez. Casi todo lo que existe está oculto. Las estrellas brillan, los planetas reflejan luz, las nebulosas resplandecen con colores espectaculares, las galaxias iluminan la inmensidad del cosmos. Pero todo eso, todo lo que vemos, representa apenas una pequeña fracción de lo que realmente hay. De hecho, si tomas toda la materia visible del universo, cada estrella, cada planeta, cada luna, cada nube de gas y cada galaxia, apenas obtienes alrededor del 5% del contenido total del cosmos. El otro 95% permanece prácticamente invisible, y eso debería inquietarte, porque significa que vivimos dentro de un universo dominado por cosas que no podemos ver. Durante décadas, los astrónomos pensaron que entendían cómo funciona la gravedad. Después de todo, las ecuaciones de Newton funcionaban perfectamente para describir el movimiento de los planetas. Más tarde, la relatividad general de Einstein explicó fenómenos aún más extraordinarios. Todo parecía encajar hasta que empezaron a medir la velocidad de rotación de las galaxias, y entonces apareció un problema enorme. Imaginen una galaxia espiral, miles de millones de estrellas girando alrededor de un centro común. Según las leyes de la gravedad, las estrellas cercanas al centro deberían moverse rápidamente, mientras que las estrellas más alejadas deberían moverse más despacio. Es exactamente lo que ocurre en nuestro sistema solar. Mercurio gira muy rápido alrededor del Sol. Neptuno se mueve mucho más lentamente. Tiene sentido. Cuanto más lejos estás, menor es la atracción gravitatoria. Pero cuando los astrónomos comenzaron a medir las velocidades de las estrellas en galaxias lejanas, encontraron algo imposible. Las estrellas exteriores no iban más despacio, iban prácticamente a la misma velocidad que las interiores. Era como si algo invisible estuviera proporcionando gravedad adicional, algo que nadie podía ver, algo que rodeaba cada galaxia como un gigantesco fantasma cósmico. Fue entonces cuando nació una de las ideas más extrañas de toda la física moderna, la materia oscura, una forma de materia que no emite luz, no refleja luz, no absorbe luz, no interactúa con los telescopios, pero cuya gravedad puede sentirse. Hoy sabemos que las galaxias están inmersas dentro de enormes halos de materia oscura. Nuestro propio sistema solar atraviesa constantemente uno de ellos. En este mismo instante, mientras lees estas palabras, billones de partículas invisibles podrían estar atravesando tu cuerpo, atravesando la Tierra, atravesando edificios, montañas, océanos, sin dejar prácticamente ninguna huella. Y aquí es donde la historia empieza a volverse verdaderamente extraña, porque aunque la materia oscura explica muchos fenómenos cosmológicos, todavía no sabemos qué es. Llevamos más de medio siglo buscándola. Hemos construido detectores gigantescos bajo montañas, laboratorios enterrados a kilómetros de profundidad, experimentos enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto,
y aún así seguimos sin encontrarla directamente. Sabemos que está ahí, sabemos que su gravedad existe, pero no sabemos qué es. Ahora imagina por un momento que algunas de las desapariciones observadas por el proyecto Vasco no están relacionadas con errores fotográficos. Imagina que algunas son reales. Entonces la pregunta cambia. Ya no preguntamos por qué desapareció una estrella, preguntamos algo mucho más inquietante. ¿Qué pasó entre nosotros y esa estrella? Porque a veces el problema no es el objeto que desaparece, a veces el problema es aquello que pasa por delante. Pensemos en algo familiar. Cuando la luna pasa frente al sol durante un eclipse total, el sol no desaparece realmente, simplemente queda oculto. Durante unos minutos, una sombra atraviesa la superficie terrestre. La luz sigue existiendo, pero nosotros dejamos de verla. Ahora amplía esa idea hasta escalas galácticas. ¿Qué ocurriría si existieran objetos enormes, extremadamente oscuros y prácticamente invisibles moviéndose por el espacio interestelar? Objetos capaces de bloquear la luz de estrellas distantes, objetos que no brillan, que no reflejan luz, que apenas interactúan con el entorno, objetos que podrían cruzar lentamente nuestra línea de visión. Suena como ciencia ficción, pero algunas hipótesis científicas exploran posibilidades sorprendentemente parecidas. Por ejemplo, existen regiones llamadas glóbulos de Bock, nubes extremadamente densas de gas y polvo, tan oscuras que parecen agujeros recortados en el cielo. Desde la distancia aparecen manchas negras suspendidas en el espacio. Algunas contienen suficiente material para formar cientos de estrellas futuras, y sin embargo son prácticamente invisibles, excepto cuando bloquean la luz de algo situado detrás. Si una nube así se desplazara exactamente entre nosotros y una estrella lejana, la estrella podría desaparecer. Pero nuevamente surge un problema. Los movimientos son demasiado lentos, demasiado graduales, no coinciden bien con lo que observamos, y entonces aparecen ideas todavía más radicales, ideas relacionadas con agujeros negros errantes, porque solemos imaginar los agujeros negros viviendo tranquilamente en el centro de las galaxias, pero no todos permanecen allí. Algunos viajan, algunos son expulsados, algunos vagan por el espacio interestelar completamente solos. Los llamamos agujeros negros errantes, y podrían existir millones de ellos solamente en la Vía Láctea. Piensa en eso durante un segundo. Millones de agujeros negros invisibles recorriendo silenciosamente la galaxia, sin emitir luz, sin anunciar su presencia, moviéndose a cientos de kilómetros por segundo. La mayoría jamás se acercará a nosotros. Pero algunos podrían cruzar ocasionalmente frente a estrellas lejanas. Cuando eso ocurre, sucede algo fascinante. La gravedad del agujero negro actúa como una lente, dobla luz, la amplifica, la distorsiona. Los astrónomos llaman a este fenómeno microlente gravitacional, y lo observamos regularmente. Las estrellas aumentan de brillo temporalmente cuando algo masivo pasa delante de ellas, pero aquí aparece otra posibilidad. Y si existen objetos aún más exóticos, objetos que ni siquiera encajan dentro de nuestras categorías habituales, porque la física moderna contiene muchas más sorpresas de las que la mayoría imagina. Por ejemplo, algunas teorías sugieren que podrían existir agujeros negros primordiales. No agujeros negros formados por estrellas moribundas, sino agujeros negros nacidos durante los primeros instantes posteriores al Big Bang hace casi 14.000 millones de años, cuando el universo era increíblemente joven, increíblemente caliente, increíblemente denso. En aquel caos primordial pudieron haberse formado pequeñas concentraciones extremas de materia, pequeñas regiones donde la densidad fue tan grande que colapsaron directamente en agujeros negros. Si existen, algunos podrían ser tan pequeños como una montaña, otros tan masivos como un planeta, otros tan grandes como una estrella, y debido a que no emiten luz, resultarían casi imposibles de detectar. Durante años se ha considerado la posibilidad de que parte de la materia oscura esté formada precisamente por estos agujeros negros primordiales. Todavía no tenemos pruebas definitivas, pero tampoco podemos descartarlo completamente. Y aquí es donde las cosas empiezan a rozar los límites de nuestro conocimiento, porque cuanto más aprendemos sobre el universo, más comprendemos que la oscuridad no es simplemente ausencia de luz. La oscuridad contiene estructuras, contiene materia, contiene movimiento, contiene fenómenos que apenas empezamos a identificar. Durante siglos pensamos que el cielo nocturno era un escenario fijo, un fondo inmóvil, una pintura eterna, pero hoy sabemos que está vivo.
Las estrellas nacen, las estrellas mueren, las galaxias colisionan, los agujeros negros devoran materia, las nubes interestelares se expanden, los sistemas planetarios migran. Todo está cambiando constantemente, y nosotros nos encontramos en medio de ese proceso. A veces olvidamos lo rápido que nos movemos. La Tierra gira alrededor del Sol a unos 107.000 kilómetros por hora. El sistema solar orbita la galaxia a más de 800.000 kilómetros por hora. La galaxia misma se desplaza a través del espacio intergaláctico. Todo está en movimiento, todo. Y eso significa que nuestra perspectiva del universo también cambia continuamente. Las estrellas que vemos esta noche no son exactamente las mismas configuraciones que observaron nuestros antepasados. Las constelaciones parecen permanentes porque nuestras vidas son demasiado cortas para percibir los cambios. Pero si pudieras acelerar el tiempo millones de años, verías el cielo transformarse como nubes empujadas por el viento. Las figuras familiares desaparecerían, nuevas aparecerían,